Donald Trump acaba de protagonizar, hablando mal y pronto, una de las mayores domadas internacionales que se recuerdan en los últimos tiempos. Y la víctima en este caso ha sido el presidente colombiano Gustavo Petro, pero sobre todo Donald Trump ha demostrado algo todavía más importante, y es que este segundo mandato no se va a parecer al primero y va a ser, por así decirlo, más Donald Trump que nunca. Trump parece que ha llegado a la Casa Blanca con una idea en su cabeza. Cada día que pasa es un día menos que le queda para poder cambiar su país y dejarlo con la idea que él tiene en mente. Es decir, que tiene un día menos para poder construir su legado. Por ejemplo, esto lo hemos visto cuando asumió el cargo, que no ha tardado semanas, meses o incluso días en empezar a cumplir gran parte de las promesas que le hizo a los estadounidenses, sino que en tan solo las primeras horas ya firmó varios decretos muy importantes. Bueno, pues en esta ocasión ha dejado, digamos, a la comunidad internacional bastante asustada al volver a tratar con Trump de cara al futuro, porque en cuanto ha tenido un incidente más o menos grave con otro país, en este caso con Colombia, no ha empezado a negociar durante días, semanas o incluso meses. No, lo ha resuelto en menos de 24 horas por la vía de la fuerza, por la vía de las amenazas. Lo que ha pasado es lo siguiente: Donald Trump está decidido, entre otras cosas, a expulsar de Estados Unidos a tantos inmigrantes ilegales como les sea posible durante estos 4 años, algo que ha empezado a hacer desde el primer día. ¿Cómo? Pues cogiendo, identificando a estos inmigrantes ilegales y metiéndolos en aviones directos a su país de origen. Y uno de estos países de origen no es otro que Colombia. Bueno, lo que ha pasado es que cuando han empezado a llegar estos aviones con colombianos procedentes de Estados Unidos, a su presidente, por lo que quiera que sea, no le ha hecho demasiada gracia, y esto es lo que decía: los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes de que los recibamos nosotros. Es decir, el presidente colombiano quiere tanto a sus compatriotas que no quiere que Estados Unidos los devuelva a su país de origen. Manuela Carmena nos diría que llegan los mejores, en este caso que los mejores colombianos se marcharon de su país rumbo a Estados Unidos. Lo que choca ahora con esta medida de Gustavo Petro de no querer que los mejores de entre sus compatriotas regresen a aportar y a mejorar su país. Bueno, pero a lo importante, Donald Trump, al enterarse de esto, no tardó ni 5 minutos en lanzarle un órdago al presidente Gustavo Petro y escribió lo siguiente: me acaban de informar que no se ha permitido que 2 vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos con un gran número de delincuentes ilegales aterricen en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a permitir estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi administración que adopte de inmediato las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas. Aranceles de emergencia del 25% para todos los productos que ingresan en Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25% se elevarán al 50%. No sé si nos estamos dando cuenta de la barbaridad que supone que en una semana te aumenten los aranceles un 50% a tus productos. Pero todavía había más: prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a los funcionarios del gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios. Y hay más: sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano. Y más: inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas por razones de seguridad nacional. Las sanciones de la IEEPA a la tesorería, la banca y las finanzas se impondrán en su totalidad. Estas medidas son solo el comienzo.
No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en lo que respecta a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a ingresar a los Estados Unidos. Ya hemos visto que el mensaje de Donald Trump y las medidas no pueden ser más contundentes y además avisa a Gustavo Petro que, ojo, esto va a ser la primera semana, pero si te sigues negando a recibir a tus propios ciudadanos que entraron en mi país quebrando mis leyes, esto va a ir a peor. Lo que resulta curioso de todo esto es que hubo muchos ciudadanos de Estados Unidos, imagino que principalmente de izquierdas, que cuando se enteraron, cuando vieron todo este revuelo, toda esta polémica, lo que más les preocupaba era que el café de Colombia iba a subir un 50% de precio. No sé, digo yo que entre poner la seguridad de tu país y que te suba un 50% el café que proviene de Colombia, pues bueno, cuestión de prioridades. Sin embargo, Donald Trump también hacía esto porque es más inteligente, quizás no es demasiado complicado, que el socialista medio de Estados Unidos y sabía que seguramente no iba a tener que aplicar nada de lo que estaba prometiendo, como ahora veremos. El caso es que la respuesta de ambos presidentes ante este conflicto ha sido, bueno, totalmente contrapuesta. Mientras que Donald Trump tardaba unas horas, unos minutos en emprender acciones legales, concretas, duras y efectivas contra Colombia, Gustavo Petro dedicaba su tiempo a disertar sobre la historia, la libertad y esas cosas. Decía Trump: a mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos, es un poco aburrido. Claro, luego Trump es el que tiene una visión superior de él mismo respecto al resto del mundo y desprecia a todo el resto de países. Pero cuando Gustavo Petro ataca directamente a los Estados Unidos y no a Donald Trump, pues bueno, no pasa nada porque es de izquierdas. Y se metía en cosas como: no me gusta su petróleo, Trump va a acabar con la especie humana por la codicia. Claro, tiene todo el sentido del mundo que estés en un conflicto internacional por causa de inmigrantes ilegales y te pongas a hablar de que no te gusta el petróleo de Estados Unidos porque va a acabar con el planeta. Pero bueno, es lo que pasa por votar a este tipo de gente. Dice, por ejemplo: me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo, que antes del tuyo, en las Américas, somos pueblos de los vientos, las montañas, mar Caribe y de la libertad. Hay un conflicto internacional que puede que a tus empresarios, a los que exportan productos de tu país hacia Estados Unidos, les pongan un arancel del 50% que seguramente les vaya a destrozar el negocio, y tú, ante esto, lo que haces es decir: no, nosotros somos los pueblos del viento y las montañas. Pero no solo penséis que se quedaba en esto, también tomaba una acción contra los Estados Unidos muy importante y ponía el siguiente mensaje: para quienes tienen su mentalidad colonizada, una canción. Sí, el presidente Gustavo Petro, mientras Donald Trump le subía un 50% los aranceles y anunciaba más medidas en el futuro si no reculaba en su decisión de no aceptar a sus propios ciudadanos de vuelta procedentes de Estados Unidos, lo que él hacía era recomendar canciones a través de Twitter. Por supuesto, también le llegaba ayuda desde España. Irene Montero decía: mi apoyo al presidente Petro y al pueblo colombiano ante las agresiones imperialistas y racistas de Donald Trump. Claro, es súper racista Irene Montero que Donald Trump pague con dinero de los impuestos de los estadounidenses un avión para enviar a ciudadanos colombianos a Colombia. Bueno, es súper racista y yo no he visto algo igual contra los derechos humanos en toda la historia. Y es que desde Petro y sus aliados se centraban en lo siguiente: un migrante no es un delincuente, debe ser tratado con la dignidad de que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes se queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto, con ellos y con nuestro país. En aviones civiles sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta. Bueno, Petro, quizás quien no respeta a Colombia en primer lugar eres tú, por el ridículo internacional que les has hecho pasar, como ahora veremos. Pero claro, también manda narices esta frase: hay que devolverlos con dignidad y respeto que ellos se merecen. Claro, el mismo respeto que ellos tuvieron con las leyes de Estados Unidos al infringirlas y entrar ilegalmente en el país, ese mismo respeto es el que se merecen. ¿Cómo que un migrante no es un delincuente?
Un migrante no, un inmigrante ilegal sí que lo es. Por pura definición, entra de forma ilegal, delinquiendo, cometiendo un delito en el país al que llega. De hecho, esta parece ser la visión de Tom Homan, el responsable de las fronteras de inmigración del gobierno de Estados Unidos. If you're in the country illegally, you're on the table. Because it's not okay to, violate laws of this country. You got to remember, every time you enter this country illegally, you violated a crime under Title 8, United States Code 1325. It's a crime. So if you're in the country illegally, you got a problem. And that's why I'm hoping those who are in the country illegally, who have not been ordered removed by the federal judge, should leave. Si estás en el país ilegalmente, estás sobre la mesa, porque no está bien vulnerar las leyes de este país. Algo tan sencillo que parece que nos cuesta entender. Claro, una vez que Donald Trump tomó medidas concretas y ya estaba todo el trabajo hecho, subió esta foto a sus redes sociales como diciendo, bueno, si Petro quiere ir por este camino de hacer este tipo de cosas, pues bueno, yo también voy a vacilarle. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo esto? Vaya, no se podía saber. Petro cede ante Trump y aceptará deportaciones para evitar la imposición de aranceles. El presidente de Estados Unidos había castigado a Gustavo Petro con un gravamen del 25% de los productos colombianos por haberse negado a que 2 aviones con deportados aterrizasen en su país. El gobierno de Colombia, el comunicado de la Casa Blanca, el gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses sin limitaciones ni demoras. Pero hay más, dicen, las sanciones están redactadas, según Washington, y se mantendrán en reserva. Es decir, todas estas sanciones ya han sido redactadas y no las van a destruir, sino que las van a mantener guardaditas en un cajón y no las firmarán siempre y cuando el gobierno colombiano cumpla su palabra de aceptar todos los términos de Donald Trump. Y claro, aquí hay dos cosas. Por un lado, te puede parecer que Donald Trump quiere imponer su voluntad imperialista sobre el mundo y que los pueblos deben defenderse. Pero, ojo, vamos a centrarnos en esta noticia. Donald Trump lo único que está diciendo es, mira, yo voy a gastar dinero de los estadounidenses para devolver a tu país a tus ciudadanos que han entrado de forma ilegal en el mío, que han quebrado mis leyes. No te pido dinero, no te pido absolutamente nada, no te pido que vengas tú a buscarlos, te los llevo yo a tu casa. ¿Para qué? Simplemente para cumplir mis leyes, para proteger mis fronteras. Y esto hay gente que te lo vende, como Irene Montero, que es algo súper imperialista e incluso racista. Y el segundo punto de conflicto son las imágenes en las que se han visto cómo se han devuelto a estos inmigrantes ilegales que venían esposados en el avión. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué información tenemos o tiene la gente sobre estos inmigrantes? El único delito, entre comillas, delito que han cometido ha sido entrar ilegalmente en el país, o habían cometido otro tipo de delitos. ¿Habían cometido más delitos? ¿La estaba liando en Estados Unidos y por eso han sido los primeros deportados? Esa sería la primera información que tienes que entender. Pero en segundo lugar, estás tratando quizás con las mejores personas del mundo, que lo único que querían al ir a Estados Unidos es trabajar y ganarse un futuro y una vida mejor. Sí, pero en cualquier caso, estás tratando con gente que quiere escapar de las autoridades estadounidenses para permanecer de forma ilegal en el país. Por lo tanto, no son pasajeros normales. No puedes tratarlo como si fuese un vuelo comercial normal, en el que no tienes peligro de que esta gente la líe o intente escaparse de alguna forma. ¿De verdad tan difícil de entender es esto? En fin, Donald Trump ha demostrado aquí, como os decía al inicio, que este segundo mandato va a dar mucho de qué hablar, y estos 4 años se van a hacer muy largos para algunos, porque Donald Trump va con la idea de que cada día que pasa es un día que se le va y no va a recuperar. Trump quiere cambiar muchas cosas y quiere hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.